Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una historia que ha dado mucho de qué hablar, una que involucra a dos nombres que seguro les suenan muchísimo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que conquistó el corazón de medio mundo con su química en la pantalla, y que ahora nos trae un giro inesperado, una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Hoy vamos a desgranar la reciente noticia de la supuesta disculpa de Can Yaman a Demet Özdemir, con ese intrigante titular que escuchamos por ahí: yo tampoco quería esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó realmente? Vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a intentar entender este enredo que ha capturado la atención de todos. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal ahora mismo. Es gratis, les toma un segundo y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Además, activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos vídeo nuevo. No se arrepentirán. Y es que, seamos honestos, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un torbellino. Desde que protagonizaron Erkenci-Kuş, esa novela que se convirtió en un fenómeno mundial, la conexión entre ellos era palpable. No era solo actuación. Muchos sentíamos que había algo más, una chispa real que trascendía la pantalla. Y bueno, para alegría de sus fans, esa relación se confirmó y vivimos su romance con muchísima intensidad. Fotos juntos, viajes, declaraciones de amor, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Y claro, cuando las cosas se rompen, o cuando hay rumores de conflicto, la expectación se dispara. Y ahora, este supuesto mensaje de Can, yo tampoco quería esto, ha reavivado todas las especulares. Pero, ¿qué sabemos realmente? Las noticias sobre la vida personal de las celebridades son siempre un terreno resbaladizo, y más cuando vienen de medios que a veces priorizan el clickbait sobre la veracidad. Sin embargo, la información que ha circulado en las últimas semanas apunta a que Can Yaman ha intentado reconectar con Demet Özdemir, o al menos, ha expresado algún tipo de arrepentimiento o deseo de enmienda. El titular Can Yaman se disculpa con Demet, yo tampoco quería esto, ha resonado fuerte. La pregunta clave aquí es, ¿una disculpa por qué? ¿Por el fin de su relación? ¿Por alguna declaración posterior? ¿Por algo que ha sucedido después de su separación? Recordemos un poco el contexto de su ruptura. Después de un noviazgo muy público y aparentemente feliz, la pareja anunció su separación en el verano de 2021. En su momento, las razones no quedaron del todo claras. Se habló de presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban su relación. Cada uno siguió su camino, pero la sombra de su romance seguía planeando sobre ellos, especialmente para los fans que anhelaban verlos juntos de nuevo. Ahora, ¿cómo llega esta supuesta disculpa? Los rumores sugieren que Can Yaman, tras un tiempo de silencio o quizás tras un evento particular que lo ha llevado a reflexionar, habría intentado comunicarse con Demet. Y ese mensaje, yo tampoco quería esto, se interpretaría como una forma de decir que él tampoco deseaba que las cosas hubieran terminado así. Es una frase cargada de melancolía, de resignación, quizás de un reconocimiento de que la relación se le escapó de las manos o de que él mismo contribuyó a su final sin desearlo. Pensemos en las posibles interpretaciones. Podría ser una disculpa por no haber luchado más por la relación, por haber permitido que factores externos los separaran, o incluso por alguna acción específica de su parte que Demet pudiera haber considerado perjudicial. La frase yo tampoco quería esto implica que la situación actual, la separación, el distanciamiento, no es lo que él anhelaba. Es un reconocimiento implícito de que hubo un deseo previo de que las cosas fueran de otra manera, de que la relación prosperara. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, ¿por qué ahora? ¿Qué ha impulsado a Can Yaman a dar este paso, si es que realmente lo ha dado? Las especulaciones son infinitas. Podría ser que esté atravesando un momento personal de introspección, que esté reevaluando sus relaciones pasadas. O quizás, y esto es pura conjetura, ha visto a Demet feliz con su actual pareja, el futbolista Kostas Şimşek, y esto le ha hecho darse cuenta de lo que ha perdido. O tal vez simplemente el tiempo ha curado heridas y le ha permitido ver las cosas con más claridad y honestidad. Lo que sí es cierto es que la reacción de Demet Özdemir ante esta supuesta disculpa es crucial. Hasta ahora, no ha habido declaraciones públicas directas de ella sobre este tema. Sin embargo, la forma en que ha continuado con su vida, enfocada en su carrera y en su relación actual,
sugiere una cierta madurez y determinación. Si la disculpa llegó, es posible que ella la haya recibido de una manera serena, quizás agradeciendo el gesto pero manteniendo su postura. O quizás simplemente ha decidido ignorarlo, enfocándose en su presente y en su futuro. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, muchas veces la información que llega al público está filtrada, manipulada o sacada de contexto. Los medios de comunicación, en su afán por generar noticias, a veces crean narrativas que no se corresponden del todo con la realidad. Por eso debemos ser cautelosos al juzgar o sacar conclusiones definitivas. Lo que sí podemos hacer es analizar las posibles implicaciones de esta noticia y reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el escrutinio público. Can Yaman, por su parte, ha tenido una carrera meteórica desde su éxito en Erkenci Kuş. Se ha consolidado como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, con proyectos en Italia y otros países. Su vida personal, como era de esperar, ha estado siempre en el foco de la prensa. Ha tenido otras relaciones sentimentales que también han sido ampliamente cubiertas. Es un personaje que genera mucha atención, y cualquier movimiento suyo, ya sea personal o profesional, se magnifica. Demet Özdemir, por otro lado, también ha seguido construyendo una exitosa carrera. Su talento y carisma la han llevado a protagonizar otras series y a ser imagen de varias marcas importantes. Su relación actual con Kostas Şimşek parece ser sólida y feliz, lo que añadiría otra capa de complejidad a la supuesta disculpa de Can. ¿Cómo reacciona una persona cuando su ex, con quien tuvo una relación intensa, parece querer volver o arrepentirse, mientras ella ha encontrado la felicidad en otra parte? La frase «yo tampoco quería esto» es, en sí misma, una forma de comunicación muy reveladora. Sugiere que hubo un deseo mutuo de que la relación funcionara, o al menos, que la ruptura no se produjera. Implica que las circunstancias o las acciones de uno o ambos llevaron a un resultado no deseado. Es una admisión de que las cosas salieron mal, y quizás una petición implícita de comprensión. En el terreno de las relaciones, todos hemos pasado por momentos en los que las cosas no salen como planeamos. A veces por orgullo, por miedo, por malentendidos, terminamos perdiendo a alguien que nos importa. Y con el tiempo la perspectiva cambia, y uno se da cuenta de sus errores o de lo valioso que era lo que tenía. Es posible que Can Yaman esté viviendo una situación similar. Sin embargo, debemos ser prudentes. No tenemos la confirmación directa de que esta disculpa haya ocurrido, o de que las palabras exactas sean esas. Podría tratarse de un rumor amplificado, de una mala interpretación de alguna declaración. Lo que sí es indudable es que la noticia ha resonado porque la historia de Can y Demet sigue siendo una de las más queridas por los fans de las telenovelas turcas. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Quizás que las relaciones son complejas, y que la fama y la presión mediática no hacen más que añadirlas. Que a veces las palabras de arrepentimiento llegan tarde, o que no siempre son suficientes para reparar el daño. Y que en última instancia, cada persona tiene el derecho a seguir adelante con su vida, independientemente de los fantasmas del pasado. Si esta noticia es cierta, y si Demet ha recibido este mensaje, es posible que esté evaluando cómo responder. Si ha encontrado la paz y la felicidad en su vida actual, es probable que no quiera reabrir viejas heridas. O quizás un simple gesto de comprensión o un mensaje de «te deseo lo mejor», sea lo que ofrezca. Este tipo de historias nos recuerdan la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen sólidas y perfectas. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, del perdón y de la aceptación. Y también sobre cómo los medios de comunicación pueden moldear nuestra percepción de la realidad, creando narrativas que a veces son más ficción que hechos. Lo cierto es que el legado de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja en la pantalla es imborrable. Erkenci Kuş sigue siendo vista y amada por millones de personas. Y aunque su relación personal haya terminado, la conexión que crearon con el público es algo que perdura. Así que mientras esperamos más detalles o confirmaciones, podemos quedarnos con la reflexión que nos deja esta noticia. La vida da muchas vueltas y los sentimientos, las perspectivas, pueden cambiar con el tiempo. Y esa frase «yo tampoco quería esto» resuena como un eco de oportunidades perdidas, de caminos que no se tomaron, y de la inevitable búsqueda de la felicidad, ya sea en el pasado o en el futuro. Bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo.
Hemos explorado la intrigante noticia de la supuesta disculpa de Can Yaman a Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esa frase tan significativa, yo tampoco quería esto. Hemos recordado su historia y las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Lo más importante es recordar que detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas con sentimientos y con vidas propias. Les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta el final de este recorrido. Espero que hayan encontrado esta información interesante y que les haya generado una reflexión. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que la disculpa es genuina? ¿Cómo creen que Demet debería reaccionar? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó el vídeo, por favor, no olviden dejarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.